¿Qué habíamos visto? Biomoléculas. Biomoléculas, profe. Más allá de ver biomoléculas, habíamos visto una introducción que eran quiénes. Antes de las biomoléculas. Bioelementos. Muy bien, entonces habíamos visto esta parte de los bioelementos y en los bioelementos habíamos mencionado algunos y algunas de las funcionalidades que traían ellos respecto pues a todo el trabajo de este tipo de cómo es que se llama, de este tipo de estructuras que pues si bien es cierto tienen unas funciones muy esenciales para el cuerpo, pues también las podemos encontrar en otros tipos de compuestos o en otro tipo de sustancias que a nivel biológico nos van a servir a nosotros para tener como referente o tener como característica principal pues que todos ellos van a partir de unas funciones esenciales para el cuerpo y que a través del consumo, a través de la ingesta adecuada, pues nos puede llegar a generar beneficios, pero también nos puede llegar a generar enfermedades dependiendo de cada una de las patologías que dependan exclusivamente de estos dos factores o de estas dos situaciones. Si yo consumo si tengo bajo consumo de hierro, pues lo más común o lo más normal para un organismo vivo, para un ser vivo, finalmente concluirá con la anemia. Pero si consumo demasiado, entonces también voy a tener una intoxicación por hierro a nivel gastrointestinal y me va a producir pues una diarrea que va a ser bastante compleja. Lo mismo que en el caso de la vitamina C. Si yo no la consumo, comienzo a producir algo que se denomina como el síndrome de escorbuto, pero si la consumo en exceso también me puede llegar a generar diarrea. En el caso de las vitaminas liposolubles, que es algo que vamos a ver más adelante, pues ya ustedes también se van a dar cuenta que en las vitaminas liposolubles se presentan problemáticas derivadas principalmente de la ausencia o del consumo excesivo también. A pesar de que las vitaminas son benéficas para el cuerpo, también hay que saberlas consumir, en especial las liposolubles, porque las hidrosolubles en su gran mayoría se van por vía urinaria. Las personas que están escribiendo en el chat, por favor, ya había dicho en el chat que no me lo escriban, que ahorita en cualquier momento llamo a lista. Entonces, para que estemos entonces ahí pendientes. En cualquier momento llamo a lista porque es que tienen algunos compañeros tienen la manía de venir y conectarse y dejar por ahí después la sesión. Me hace un favor, la persona que tiene el micrófono abierto lo cierra para que podamos escuchar todos. Muchas gracias. Entonces, listo. Respecto al tema de los bioelementos, pues ya les especifiqué algunas de las características, ya más adelante pues realizaremos un trabajo un poco más elaborado, pero por el momento lo que me interesa es que ustedes me entiendan esta parte introductoria a todo lo que tiene que ver con la bioquímica, porque la bioquímica es muy pero muy extensa, es mucho más extensa de lo que de pronto podríamos ver en este año y finalmente ustedes terminarían viendo una bioquímica que es muy pero muy superficial, pero que es necesaria para entender que los procesos metabólicos en el cuerpo se llevan a cabo a partir de este tipo de sustancias químicas que algunos de ellos serán muy grandes, algunos de ellos serán muy pequeños, como los que ya vamos a ver ahorita en la temática de los carbohidratos, y que finalmente pues concluyen o discurren en esta serie de procesos tan elementales como por ejemplo la reproducción celular, pero que a su vez pues ya se van a dar cuenta ustedes que es realmente bastante complejo, ¿vale? Entonces, muy importante que tengan ustedes en cuenta que todo lo que tiene que ver con las biomoléculas es relevante para el cuerpo, que es un tema que ustedes tienen que de alguna manera u otra aprender, no solamente para la clase, sino para la vida en general de ustedes. Pues ya la persona que quiera hacer dieta incluso entenderá cómo es que funcionan este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, entonces vamos a empezar por recordar un poquito pues todo este tipo de procesos celulares que ustedes vieron en grado noveno, que pues ya los vieron ustedes y que finalmente les van a servir para resolver también su prueba de estado. A estas alturas pues también decirles a ustedes pruebas de estado pues es una incertidumbre completa. Ya se dieron cuenta ustedes que para los compañeros de otros colegios de calendario B ya les anularon y ya les cancelaron la prueba por competencias, es decir, esa prueba de estado, perdón, ese ICFES, ya se los anularon y se los cancelaron a ellos porque finalmente
no tiene caso reunir a tanta gente en un solo espacio para presentar un examen y pues comprometer la salud de ellos. Preocupante, hay ciertas situaciones que realmente son bastante complejas. Fíjense que la situación en países como Estados Unidos no está muy diferente ni está muy alejada de todo este tipo de problemáticas que nosotros también podríamos experimentar. Allá decidieron, y a pesar de que el primer caso les apareció en enero, decidieron y pusieron por encima de su integridad la misma economía y el resultado en este momento es totalmente desastroso. Estamos hablando que al día de hoy ya tienen más de 55.000 muertos y que de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la misma gráfica y al mismo análisis que realizaron los chinos con respecto a la pandemia, entonces generaron un modelo matematizable de toda esta problemática de la pandemia y pues terminaron por identificar que básicamente ellos hubiesen tenido alrededor de unos 150.000 muertos si no hubiesen, perdón, unos 150.000 infectados si no hubiesen aplicado las medidas drásticas que tuvieron que aplicar, que aunque tardías también, pues les funcionaron y su sistema de salud, pues nótese que ha sido muy bueno en el caso de ellos. Pero sin embargo, en el caso de Estados Unidos, pues ustedes ya se estarán dando cuenta, no sé si han visto noticias, pero por lo menos al día de hoy, en este momento, 15 horas de iniciar el reporte de ellos, llevan más de 170 muertos y ya llevan 59.438 decesos en total desde que inició la pandemia para ellos. Sí, es el país que más muertes registra. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen un sistema de salud que es, entre comillas, muy superior al que tenemos nosotros y que la aplicación de ese modelo matematizable, por lo menos para Colombia y para Bogotá, pues genera que si se sale de control todo este tema del aislamiento preventivo, pues podríamos llegar a generar incluso hasta 68.000 muertos. Entonces, fíjense que 68.000 muertos es una cifra desastrosa. Y 68.000 muertos no lo estoy hablando para Colombia, 68.000 muertos lo estoy hablando para la sabana de Bogotá, es decir, lo que comprende Bogotá, Soacha, Zipaquirá, Chía, Cota. Entonces, todas estas poblaciones cercanas a Bogotá estarían más o menos hablando de esto, de esa cantidad de muertos. ¿Listo? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tenemos que analizar este tipo de situaciones y pues realmente ser un poco más responsables. Sí es muy importante que nos cuidemos también como seres humanos, nos cuidemos también a nuestras familias. A veces el egoísmo lleva a hacer cosas como las que, por ejemplo, pasó en Cali o como inició en Cali, que una señora que por allá llevaba, quién sabe, más de 10 años viviendo en Italia, apareció la enfermedad y le dio por venir a visitar a los papás. Y lo que pasó con ella fue que, pues, terminó matando a los papás porque los dos papás se le murieron a causa del COVID-19. Jason, claro, desastroso para nosotros, pero es muy bueno para el medio ambiente. Eso es algo que no lo vamos a desconocer, pero desafortunadamente las rutinas de nosotros como seres humanos tampoco van a cambiar mucho. O sea, China, pues el día de ayer, hacia las 3 de la mañana hora colombiana, tuvo que nuevamente volver a levantar el aislamiento porque finalmente se volvió a incrementar el pico y dijeron en últimas, no señores, hasta que no se cure entonces la última persona, no vamos a estar con esta, no vamos a volver a levantar el aislamiento porque nuevamente se está volviendo a reinfectar la gente. Hubo nuevamente un pico, entonces dijeron por prevenir el pico, pues ya duramos 4 meses, entonces continuemos con lo que ya veníamos. Pero sin embargo, en la escasa semana y media que tuvieron abierto, pues nuevamente sus industrias, volvió a elevarse también el pico de contaminación. O sea, no hay pandemia que dure con este cáncer que somos los seres humanos. Entonces, sí, obviamente ha sido muy bueno para el medio ambiente, ya se han dado cuenta ustedes, todo este tema de la biodiversidad que ha revelado que incluso especies que se creían extintas hace más de 30 años, nuevamente han vuelto a aparecer, o sea, nuevamente han vuelto a ser visibles para los seres humanos, pero entonces también ahí volvemos y jugamos. Si ya la extinguieron porque era exótica, ahora con más ganas, sabiendo que está todavía pendiente, perdón, que ahorita que todavía están, hay especies o hay especímenes de ese tipo de especies, pues lo que van a hacer es ir y buscar
pues para hacer para continuar cazándolas y para conservarlas como piezas o como trofeos de cacería. Es que desafortunadamente, como lo dice Isabela, el virus no es otra cosa que la raza humana. Entonces tendremos que volver a esperar. Uy, hermano, Santiago, en este momento, pues yo lo que vi fue una especie que dentro de las fotografías de especies extintas, que por ahí de vez en cuando aparecen en Facebook, lo había visto, le quedo debiendo ese dato, porque sí lo vieron y apareció en una de las calles, entonces me pareció bastante interesante porque sí era una especie que se había registrado hacía como 30 años, es decir, estamos hablando de la década de los 90 que la reportaron como extinta. Les quedo debiendo ese video, si por X o Y motivo pues la próxima clase ya alcanzamos a tener el espacio, incluso hasta les muestro el video para que la vean, ¿vale? Entonces, así de sencillo es y así de sencilla está la situación. Entonces, todo esto, ¿por qué? Pues porque bueno, en medio de toda esta situación, pues lo único que podemos entender nosotros es que somos un país que tiene una alta diversidad, somos un país que tiene una alta complejidad en cuanto a las especies biológicas, en cuanto a los procesos. Fíjense que semanas antes de que iniciara todo este aislamiento teníamos un problema con los picos de contaminación tanto en Bogotá como en Soacha, y por más de que se hizo un pico y placa ambiental, no se logró absolutamente nada, pero se entró en el aislamiento y por fin pudimos quitar todo ese problema de contaminación que teníamos. Pero finalmente se levanta esta medida y la gente volverá a utilizar sus vehículos y la gente volverá a su rutina, las empresas volverán a requerir todo este mismo procesos de contaminación y que pues finalmente como parte de los procesos industriales, y aquí no hay que echarle la culpa ni al capitalismo ni al socialismo porque pues de ambos lados tenemos la misma situación. Es decir, en países tan capitalistas como Estados Unidos pues la contaminación es compleja, y en países tan socialistas como China la contaminación es igual, así que no hay que echarle la culpa ni a uno ni a otro. Dice Tatiana, pero de igual forma si el virus dura un año el país no puede parar un año. Claro, eso sí es completamente racional lo que tú estás diciendo. No podemos durar todo un año, no podemos estar en esta situación pues todo lo que de pronto los gobernantes aspiren. Sí, hay un momento en el que la gente tendrá que salir, hay un momento en que la gente tendrá que salir a buscar la comida, pero esto se podría mediar, o sea, fíjense, y les voy a compartir otro dato, aunque pues les repito, esto no es clase de educación política, pero sí estamos hablando del COVID-19, pero les voy a compartir un dato adicional. En una página que yo tengo, de pronto después les comparto el link, ahí están todos, absolutamente todos los registros de casos. Y que nos estén diciendo a nosotros, porque aquí muestran las curvas, que nos estén diciendo a nosotros que en Colombia se está aplanando la curva es completamente falso. Al día de ayer, por lo menos teníamos 5.400, perdón, 5.949 casos, casi 6.000. Ventaja que tenemos nosotros es que tenemos una relación prácticamente de 12 a 2, es decir, por cada 12 personas que se curan, otras 12 mueren. Entonces esa es como la relación. Y por lo menos hay que decirlo, a pesar de que está casado. Entonces hay que decirlo, por lo menos en países como Venezuela y toda esta oleada de los venezolanos atravesando nuevamente el país para tratar de regresar es por algo. Fíjense que allá sí continuaron con su dinámica de seguirle repartiendo mercados a todo el mundo y teniendo contentos a todo el mundo con los mercados. No me voy a poner a discutir eso, pero finalmente en este momento tienen 329 casos, tienen escasamente 10 personas muertas, eh, tienen 142 personas recuperadas y tienen 177 casos activos. Y estamos hablando de que la pandemia para ellos llegó casi que al mismo tiempo que nosotros. Entonces, mantenerle la garantía o el mínimo, los mínimos vitales para la población es muy, pero muy importante. Y pues sí, finalmente toda esta vaina no va a funcionar y no va a servir si nosotros mismos o sea, no ponemos de nuestra parte. El hecho, por lo menos, de que traten de abrir Transmilenio para que funcione por unos días es bastante ya de complejo de por sí. Pero bueno, listo. Entonces, esto como parte introductoria, porque pues ya vamos a ver
Pues puede que no esté funcionando Isabela con tanta intensidad, eso sí es muy cierto, pero mandan un bus para 400 personas que esperan. Entonces, sí, claro, por ejemplo Juan Pablo está diciendo la peste negra duró 7 años. El virus de la H1N1 cobró 200.000 vidas, en este momento ya casi que igualamos la cifra, pero lo más importante es entender, muchachos, que bueno, nosotros también tenemos una genética completamente diferente y esperemos que esta genética también nos favorezca. ¿Y por qué menciono el tema de genética? Porque pues es un tema que vamos a tratar el día de hoy y que está relacionado con toda esa parte de las cadenas de ADN y para entender un poco que este comportamiento del COVID-19 o del virus, o este coronavirus, como lo están llamando por la forma que tiene el virus, es una especie que tiene unas características muy importantes y que tiene también, como todas las especies, lo que pasa es que recordemos, y les vengo diciendo desde el año pasado a quienes veían clase de biología conmigo, recordemos que el tema de los virus es un tema bastante polémico porque todavía no se profundiza o todavía no se dice por completo si los virus tienen o no tienen vida. Entonces, respecto a toda esta situación de los virus, es muy importante entender que todo parte específicamente de esta temática que son los ácidos nucleicos. Algo que es muy importante entender, y me disculpan de pronto si no los estoy viendo en este momento los aportes que hagan en el chat, entonces le voy a pedir el favor, voy a pedir el favor a alguien. Yalef, ¿tú tienes el micrófono habilitado? Sí, señor. Bueno, Yalef, entonces te voy a pedir el favor que si se puede, entonces, si puedes, entonces de pronto algún compañero que tenga algún aporte o alguna duda, me lo haga saber en el momento indicado, en el que tú consideres indicado para poder realizar esta actividad. Daniela, pues ya no se sabe finalmente en esta parte ¿cómo es que se llama? En esta parte de si se vuelve o no se vuelve al colegio, pues yo pienso que sería lo secundario. Finalmente hay más de una persona pensando en que pues no van a perder sus papás tampoco lo que han construido con ustedes por muchos años, que es esta formación que tienen ustedes para tratar de cambiarla escasamente por la necesidad de mandarlos ustedes al colegio. Yo por lo menos, pues como creo que es de conocimiento para algunos de ustedes, yo tengo un hijo, este año le iba a meter a jardín porque ya veía la necesidad y porque ya era muy importante con él el tema de la socialización, pues ya tiene 3 añitos, ya es necesario que se vaya relacionando con otras personas, por lo menos para que se aprenda a defender, pero bajo la circunstancia actual yo digo no, o sea, sí, puedo tener la necesidad, puedo querer que él vaya al colegio, pero yo por lo menos en lo personal no lo voy a hacer, ¿sí? Pues cuenta él de pronto con la fortuna de que tiene dos papás profesores, entonces la mamá y el papá son profesores, entonces de alguna manera u otra le iremos fortaleciendo ese tipo de procesos, pero mientras tanto no me voy a matar la cabeza por eso. Entonces espero que ustedes piensen también de manera objetiva y vuelvo y les repito, primero está la salud que cualquier otra cosa. Entonces, muy bien, este tema de los ácidos nucleicos es muy importante porque en el año 1870 este señor que ven ustedes en pantalla, que es el señor Mischer, aísla del núcleo de las células una serie de sustancias, pero lo aísla de materia en descomposición, es decir, eso que nosotros denominamos como pus o como materia, que es lo que nos sale cuando nosotros estamos de pronto tenemos alguna parte infectada o tenemos alguna infección. Entonces él comienza a sacar esas células y de esas células identifica y observa dos tipos de ácidos. Los denomina como ácidos porque pues desde luego le realiza una prueba de medición de pH para saber qué característica o qué naturaleza de sustancia es. Y esto es lo primero que se hace en un laboratorio. Cuando alguien descubre una sustancia, lo primero que hace es medirle el pH para saber esa vaina que es, si es ácido, si es base, si hay riesgo de que le caiga encima o si no hay riesgo de que le caiga encima. Entonces fueron identificados por primera vez como ácidos que derivaban del núcleo celular y posteriormente identifican estas dos sustancias. Entonces aquí ustedes se van a encontrar con el ADN y el ARN, dos sustancias que son muy importantes para nosotros como seres vivos, porque como parte de todo este proceso biológico que nosotros desarrollamos, toda nuestra información genética está decodificada y está guardada específicamente entre estas dos sustancias. Bien, fíjense que lo curioso de los virus es que todavía se debate si tienen vida. En el caso del coronavirus se debate que todavía tenga vida porque él solamente tiene ARN pero no tiene ADN. Y en otros casos de otros virus pasa lo contrario, tienen ADN pero no tienen ARN. Entonces para realizar todo este proceso de replicación
y la cadena de replicación de estos virus pues consiste en que ubican un cuerpo, ubican su sistema celular y a través precisamente de ese ADN o ese ARN, lo que les tengan ellos lo que tengan ellos, y lo utilizan para replicar con lo que no tienen, pero que sí tienen otras células, todo ese material genético e infectar otros cuerpos. Volviendo al tema de la H1N1, pues hasta el momento digamos, la curva de infección general para el resto de países está en aproximadamente 2.8 personas por persona que esté infectada. En Colombia tenemos en este momento un foco de infección de Profe, 1.2 por personas de profe, ¿me puede infección de explicar un poco 1.2. mejor eso? Es que ¿Qué? no entiendo muy bien, porque pues que yo tenga entendido un virus para que pueda pues activarse, por decirlo así, Sí. necesitan ARN. O sea, con ADN solo estaría alojado ahí, pero no haría nada. Sí, ¿Cómo es claro. que él puede solo Entonces, ¿qué es lo que teniendo hacen ADN ellos? replicarse? Ellos no tienen sino uno de los dos. Hay virus que tienen ADN y hay otros virus que no tienen sino ARN. Cualquiera de los dos tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un proceso de reproducción mitótico, ¿sí? La mitosis es un proceso en donde el ADN se divide en dos, se secciona, se parte en dos y se traduce toda la réplica de ese ADN que está seccionado en dos a través del ARN. Entonces, espérenme aquí un momentico porque por aquí tengo otra exposición acerca de mitosis. Voy a ver si la puedo abrir para que ustedes más o menos tengan en cuenta y pues para que analicemos todo este tipo de contextos para que no vaya a quedar como tan perdido ni se vayan a perder tanto en este proceso. Entonces, espérenme aquí un momentico, a abrir. Ah, mire acá, listo. Entonces voy a presentarles esto que más o menos es de noveno, pero necesito explicárselos rápido, ¿vale? Entonces todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas, lo que nos denomina como individuos diploides 2N, salvo nuestras células reproductivas que se catalogan o se denominan como células N y que tienen la mitad de la información cromosomática, es decir, si dentro de nuestras células hay 46, en las células de reproducción, que es decir, óvulos espermatozoides, solamente habrá 23. En este caso de replicación, ¿qué es lo que pasa? Que fíjense que de una célula madre se generan dos hijas a través precisamente de todo esto que tiene que ver con el proceso mitótico, que tiene una serie de pasos que están aquí especificados. La interfaz es la parte más larga y más extensa de la célula y que bajo esta circunstancia pues va a permitir que en este pequeño ciclo que ustedes ven aquí, que es el ciclo de la mitosis, se van a presentar estas fases, la profase, la prometafase, la metafase, anafase, telofase y citocinesis. Entonces, cada una de estas fases lo que va a generar es que todo ese material genético, como ustedes lo están viendo en esta imagen, se vayan por las fibras del uso y a través del proceso de polarización hagan esto que está haciendo en esta imagen que está animada en este momento. Entonces, si ven que todo el material genético se divide y después de dividirse se forman dos células. Entonces, fíjense que aquí no tengo cromosomas, pero tengo un material genético que, como me lo está explicando esta diapositiva de aquí, aquí lo que hace es que durante la interfase, la fase G1 es una fase de crecimiento, pero en la fase S es donde se madura toda la célula y se acaba de replicar y se acaba de duplicar todo el ADN. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de células? Perdón, ¿qué es lo que hacen los virus? Toman su material genético, llámese ADN o llámese ARN, y lo que va a buscar más adelante es, a través de este proceso, me estoy adelantando un poquito a lo que ustedes están viendo, a través de este proceso lo que van a hacer es empezar a realizar un proceso de replicación en donde ¿cómo es que se llama? Ay, se me perdió la diapositiva, perdón. A través de este tipo de procesos en donde van a requerir que los organismos vivos comiencen a realizar a través del ARN mensajero transferente una traducción de todo ese tipo de proteínas que tienen los virus también, pues lo que van a hacer sencillamente es duplicarse en otro cuerpo. Es decir, ellos en pleno proceso de replicación lo que hacen es como meter la cucharada, digámoslo de esta manera y coloquialmente, lo que hacen este tipo de células es meter la cucharada para obligar a la célula a que reproduzca primero su material genético antes que el material genético propio de la célula. Es decir, la célula se destruye, pero la cepa del virus va y contagia a otro tipo de células para seguirse reproduciendo, mientras que los los glóbulos blancos adquieren toda la información genética para empezar a atacar la enfermedad y para identificar cómo es que la tiene que atacar. Ok. Bien,
Este Profe, tipo de... Sí. pero eso es necesariamente con ARN, ¿no? O sea, si no tiene ARN no podría Si no tiene ADN, replicar. ojo, ojo, póngale cuidado. Si no tiene ADN, utiliza el ARN y viceversa. Si no hay ARN, utiliza ADN. Pensaría uno que si no tiene el uno, pues no Mm, va a funcionar. O sea, es inverso. sí. Ellos no tienen alguno de estos dos. O no tienen ADN o no tienen ARN. Entonces, ¿qué es lo importante para el virus? Que si no tiene ADN, busque un cuerpo que tenga ¿quién? Ah, ya entiendo. ARN. Sí, ARN. Y si tiene ARN, ¿a quién va a ir a buscar? A un cuerpo que tenga Es ADN, sí. ADN. Ok, Entonces es gracias, profe. inverso. Ellos siempre van a buscar como ese huésped, es la palabra técnica y la palabra biológica, van a ir a buscar ese huésped a quien infectar, pero a quien con el quien se puedan replicar ellos. Entonces sobra decir que ningún virus tampoco busca matar al organismo, pues porque si se muere el organismo, se muere el virus. Por eso es que los virus tienen también que ir mutando para prolongar su tiempo y su expansión a lo largo de la historia. Por eso es que en algún momento después de esos 7 años, la peste negra o la fiebre bubónica tuvo que haber cambiado y tuvo que haber adaptado también toda su genética a los seres humanos. Algo muy importante de entender es que los virus tienen un ADN incluso de acuerdo a la geografía. No es el mismo virus que podemos encontrar aquí en Colombia que el que pueden encontrar aquí en Bogotá que el que se puede encontrar en la zona de los llanos orientales. Y eso va a ser una problemática bastante grande cuando se genere la vacuna. ¿Por qué? Porque cuando salió el H1N1, la principal batalla o la primera batalla fue tratar de identificar cuál era la genética o cuál era el mapa genético del virus. En Colombia todavía no lo hemos hecho, todavía no hemos podido identificar el mapa genético. En la medida en la que no identifiquemos el mapa genético nos pueden mandar vacunas y las vacunas van a tener una serie de problemáticas que es básicamente o técnicamente que no se va a saber si la vacuna va a funcionar de inmediato o se va a demorar más tiempo en empezar a tener realmente un efecto, o si por lo menos va a tener efecto, porque esa es otra problemática con el término con la temática de las vacunas, ¿listo? Entonces este desarrollo de fármacos es bastante complejo porque depende bastante de la genética y es algo que no podríamos nosotros solucionar en principio o que requeriría bastante tiempo para que la genética de nosotros se acoplara a la vacuna o que el virus finalmente se termine acoplando a nuestra genética. Entonces eso va a ser lo complejo. Les había dicho el año pasado, creo, y creo que también se los había dicho a principio de este año. El problema con el H1N1 es que finalmente él tuvo que mutar y tuvo que adaptarse a la genética de los seres humanos para seguirse replicando. Y posiblemente todos nosotros ya tuvimos H1N1. Pero entonces, por más de que lo tengamos, por más de que lo hayamos tenido, pues ya no nos llegó a afectar y no fue tan fatal para nosotros porque primero nuestra genética nos favoreció, es decir, tener una serie de cromosomas con una secuencia de proteínas muy pero muy estructurada como la que tenemos nosotros porque es la condensación de muchos grupos sanguíneos, es la condensación de muchos cuadros genéticos que han afectado de parte y parte, pues nos han generado de alguna manera u otra una resistencia. Fíjense que el cuadro genético en Estados Unidos de casi todos es muy regular, muy homogéneo. Casi que todos los gringos son igualitos. Y por eso es que ha generado ese tipo de problemáticas. Pero si nos fijamos en Latinoamérica llevamos casi que el mismo tiempo de pandemia, por lo menos en Brasil se lleva el mismo tiempo de pandemia y el número de muertes es significativamente bajo con respecto al de Estados Unidos. Eso no quiere decir que no se muera la gente y que no sea importante, porque todavía es importante, salvo que pues siendo francos, miremos y analicemos todo este tipo de situaciones y se van a dar cuenta que de 59.000 muertes a escasamente, y ya les doy el dato de ese país, a escasamente lo que se tiene en Brasil que son 5.000, es decir, menos del 10%, estamos hablando prácticamente de un 9% de lo que ocurre en Estados Unidos, pues es completamente bajo el número de personas. Entonces es algo que hay que también tener en cuenta en materia de nuestra genética. Pero bueno, entonces eso para que entendamos todo este tipo de contextos con respecto a la genética y para que nos demos cuenta que todas estas situaciones de los ribosomas y todas estas situaciones de los ácidos nucleicos pues van a depender principalmente de este tipo de sustancias que son muy pero muy importantes y que tienen una estructura que es importante analizarla
porque pues va a ser la base de lo que nosotros vamos a tener para realizar incluso hasta procesos adecuados de metabolización de ciertos tipos de alimentos y que, por qué no decirlo, nos sirve para aquellos que están en la onda de hacer ejercicio y de ser fitness o de pronto los que queremos bajar de peso. Nos va a servir bastante para entender que todo este tipo de procesos o que dependen del metabolismo y de la alimentación los podemos trabajar a través de esta materia. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces el ADN, pues me parece muy importante que entendamos esta parte que está aquí, porque el ADN pues básicamente es una forma, es un ácido nucleico que va a tener las siguientes características. Entonces fijémonos que el ADN está constituido por un azúcar principal que se denomina la desoxirribosa, y en el caso del ARN estamos hablando del azúcar que se denomina como la ribosa. No sé, yo espero que realmente a estas alturas ustedes ya hayan visto el video, la gran mayoría. Si no lo han visto, vuelvo y les repito, ahí ya les dejé el enlace en el chat. Entonces, por favor, inscríbanse a la página para que puedan realizar el trabajo, porque les va a clarificar muchas dudas con respecto a los carbohidratos. Y recuerden que ese trabajo es para el día viernes, ¿vale? Entonces, en materia del ARN, el ARN es una estructura que depende de esta R, que será la ribosa, que es un azúcar, es una pentosa. Fíjense que aquí está enumerado 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, y que esos 5 carbonos que están aquí van a estar enlazados a un grupo fosfato, que es el que está presente aquí en este globito de color naranja, y van a tener una base que se denomina como la base nitrogenada. Se denomina como ribosa porque ella conserva el número de carbonos, pero fíjense aquí muy bien que aquí yo voy a tener un grupo hidroxilo, un grupo OH, que es el que estoy señalando aquí con la manito, y que este grupo OH que yo tengo es el que me da la característica de decir que es una ribosa y no una desoxirribosa, porque cuando me paso a la otra estructura, que es la del ADN, fíjense muy bien que aquí el grupo OH, a pesar de que estoy hablando de la misma azúcar, aquí este grupo OH no se hace presente, sino que simplemente quité el oxígeno y ahora tengo un hidrógeno. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí o no? No los escucho. Sí, señor. Listo. Entonces, esta ribosa, que es el mismo azúcar, pues aquí en el ARN voy a conservar el OH y aquí en el ADN voy a conservarlo simplemente como H, es decir, le quité el hidrógeno, por eso se denomina como la desoxirribosa. Y fíjense que aquí está la comparación entre las dos estructuras. Aquí tiene el oxígeno, que es este que está en rojo, y aquí ya no tiene el oxígeno, por eso solamente sigue el puntico blanco. Que es importante entender que cada una tiene una estructura muy importante, es decir, que el ADN va a ser una base bicatenaria, mientras que el ARN va a ser una base monocatenaria. Una va a tener una sola hebrita, entonces es como si yo cogiera, no sé, y le arrancara un solo cabello a Yepes, ¿sí? Entonces Yepes, que tiene el cabello crespito, entonces es como si yo cogiera un cabello de esos y lo dejara descolgar. Ese cabellito pues simplemente va a mantener una hebra, por eso a esa base se le considera como una base monocatenaria. Si yo cogiera los dos, le arrancara dos cabellos o dos hebras de cabello a Yepes, y esos dos cabellitos entonces quedaran enrollados o entrelazados el uno en el otro, entonces estaría hablando de esa base bicatenaria, ¿vale? Entonces, ¿qué es la ribosa? La ribosa aquí se las especifico y se las explico. Es un azúcar que no es esencial para el cuerpo. Ya más adelante pues le voy a hacer la claridad por qué no es esencial. Y que tiene pues principalmente los 5 carbonos por cada punta que ustedes ven aquí. Esta punta de acá hay 3, 4 y 5 carbonos. Y que dentro de nuestro cuerpo funciona bajo la denominación de Howard, es decir, es una denominación que es a través de una estructura que es completamente cíclica. Se descubre en el año 1920. ¿Por qué creen ustedes que se descubre en el año 1920? Antes solamente se había dicho, ay, sí, hay unos ácidos que están en el núcleo de la célula. Pero en 1920, ¿por qué creen que se interesan más por avanzar en este término y descubrir este azúcar? ¿Se quedaron mudos? ¿Están por ahí conectados? ¿Sigo conectado? Sí, ahí seguimos conectados. Estamos pensando, profe, estamos pensando. No, la gripe española todavía no tenía ahí pues no tenía inferencia todavía. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que pasa? O bueno, ¿qué fue lo que pasó posterior a 1920? ¿Qué había sucedido por esas fechas? También pandemia, ¿no?
No, en materia biológica no tanto. Se descubre la estructura del ADN, ¿no? Sí, pero en 1920, ¿qué era lo que había pasado? O sea, cercano, muy cercano a 1920, ¿qué fue lo que pasó? No, no es por alguna enfermedad de María Paula. Creo que ya se había Ah, ah, descubierto el ARN, pero, o sea, se había descubierto la ribosa, pero necesitaban el azúcar que sí era esencial para el cuerpo y esa era la del ADN. Pues la ribosa es el azúcar esencial para el ADN, pero sí, o sea, eso es lo que se descubre en el momento, pero yo me refiero es al momento histórico que había pasado por los años 1920 o cercano a los años Mm, 1920. la Primera Guerra sí, Mundial. Claro, sí, entonces era. Finalizó la guerra. resulta que durante la Primera Guerra Mundial, como toda esta cantidad de gringos estadounidenses que a ellos les gusta andar metidos en donde no deben, pues cogían toda esa cantidad de soldados y los mandaban a la guerra. Pues resulta que en muchas ocasiones, cuando repatriaban los cuerpos, repatriaban cuerpos ya en descomposición, completamente destrozados, partes de brazos, partes de piernas, y la gente le empezaba, o sea, le empezaban a entregar a esas familias que daban sus hijos para la guerra, le empezaban a entregar por partes. Entonces resulta que familias de afrodescendientes recibiendo brazos de blancos y viceversa, familias de blancos recibiendo partes de afrodescendientes y les afirmaban y les juraban que esos eran sus hijos. Entonces, pues la gente obviamente comenzó a decir, bueno, no, pero es que, o sea, es injusto que el Estado nos los mande a la guerra y aparte de mandárnoslos a la guerra, nos los devuelvan por partes y ni siquiera sepamos si realmente son nuestros hijos o no. Entonces dijeron, bueno, listo, pues para solucionar esto tenemos que buscar una forma de identificar los cuerpos. ¿Cómo los identificaron? A través del ADN, pero como apenas estaba empezando a sacar todo este tipo de procesos, todo este tipo de procesos biológicos, entonces ellos se interesan también por identificar toda esta secuencia de ADN e identificar el ADN a través de la materia o a través del cuerpo de un individuo. Entonces, por eso es que ellos inician toda esta guerra biológica, digámoslo de esta manera, toda esta guerra científica más bien, digámoslo de una manera más adecuada, de esta guerra científica por tratar de identificar un individuo a través de su composición genética y a través de eso que ya habían mencionado que era el ADN. Entonces, por eso es que 6 años después de que todo este tipo de problemáticas se presentaron, finalmente hablaron entonces y descubrieron el ADN, la ribosa, y a través de la ribosa es que ya se puede empezar a hablar del ADN y del ARN. ¿Listo? Pero es única y exclusivamente por una necesidad posterior a la guerra. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Sí, Bueno. señor. Entonces, ¿qué es la ribosa? Pues la ribosa entonces la definimos como un monosacárido. Recordemos que en el video, para los que ya vieron, monosacárido se le llama a este tipo de azúcares que tiene una sola estructura ciclada. Entonces yo espero que ustedes cuando vayan a ver esto con el profe Rubén, o cuando vayan a ver ustedes lo del grupo aldehídos, pues ustedes tengan en cuenta que es todo este tema de las aldosas y las cetosas, pero esto se denomina una aldosa porque aquí tengo un carbono con un enlace doble en una parte, en un carbono primario, es decir, en uno de los carbonos de extremos. Entonces a esto se le denomina como aldosa. Aquí tengo algo que se denomina como la estructura de Fischer y esto es la estructura de Howard, que es una estructura en donde se ciclan a través de este oxígeno que está aquí. Entonces fíjese que este oxígeno aquí tiene dos enlaces y este oxígeno de aquí hacia este lado tiene uno, hacia este lado tiene otro, conserva los dos enlaces. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, Dime. ¿cuál es el carbonilo? ¿El del doble enlace? El del doble enlace, sí señora. Grupo carbonilo, grupo ceto, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo entonces este tipo de azúcares, pues es muy importante reconocer que dentro del cuerpo la voy a encontrar así y posiblemente en la naturaleza me lo voy a encontrar de esta manera. Pero en el cuerpo para constituir las cadenas de ADN la voy a encontrar así, una estructura ciclada. Bien, entonces, ¿qué no es la ribosa? La ribosa no es un nutriente esencial, quiere decir que yo no necesito consumirla de ninguna parte porque mi cuerpo la fabrica solito a través de los procesos de replicación del ADN. Bien, ninguna planta ni ningún animal lo va a producir en grandes cantidades, ni van a ser una fuente alimenticia, ni va a producir la misma cantidad de energía que producen el resto de carbohidratos. Simplemente es un azúcar que se forma en el cuerpo, pero que es un azúcar estructurante para la cadena del ADN como ustedes, o del ARN como ustedes la pueden ver aquí. Entonces, recordemos que aquí, en esta imagen, les estaba hablando a ustedes de una base. ¿Listo? ¿Esta base quién será? ¿O a quiénes hará referencia? Está haciendo referencia principalmente a estas bases que tengo aquí, que son
¿La qué? ¿Cómo se llama esta? Representada con la letra C. Niños, ¿cómo se llama esa base nitrogenada representada con la letra C? C-G-A-U. ¿La qué? Citosina. Citosina. G, Guanina. A, Adenina. I, U. Uracilo. Uracilo. Muy bien. Entonces, ¿para qué otra cosa me sirve la ribosa? Mire, la ribosa es la fuente principal para denominar algo que a ustedes les va, mejor dicho, les va a retumbar en su cabeza el resto del periodo, que es este término que es el que se denomina como ATP, adenin o adenosintrifosfato. Entonces, miren, en esta base yo voy a tener técnicamente esto mismo que yo tengo aquí, esto que estoy señalando con el cursor, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí se denominaría como AMP, adenin monofosfato. Si yo recortara toda esta estructura de la parte superior y toda esta estructura de la parte inferior y no dejara sino esto que estoy señalando, sería el AMP, que ya se van a dar cuenta ustedes más adelante en otra clase que vamos a tener para qué sirve el AMP. Pero aquí a lo que yo denomino ATP es esta misma estructura que es la adenina con este mismo azúcar que es la ribosa y que se va a enlazar mediante un enlace difosfodiéster, es decir, en donde van a haber dos oxígenos, mire que aquí hay dos oxígenos enlazados para formar este tipo de estructuras que se conoce como el adenin o adenosintrifosfato. Este adenosintrifosfato es el mismo ATP. Fíjense que aquí me está diciendo y me está señalando, lo voy a ampliar, y aquí me está señalando a este señor y me está diciendo que este es un enlace de alta energía. ¿Qué quiere decir que es un enlace de alta energía? Que si yo tengo mi estructura como ATP, lo que me va a producir energéticamente es una elevación o una producción de energía corporal. Pero si yo recorto, y si ustedes ponen la mano ahí donde está esa imagen, donde está ese corte amarillo, y tapan todo este grupo fosfato que está aquí, pues lo que ustedes van a tener es el ADP. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener dos fosfatos. Y ese ADP, a diferencia del ATP, no es no es producción energética, sino es consumo energético. ¿Estamos claros? Sí, señor. ATP, energía. ADP, se desgastó esa energía. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces fíjense que hasta para esto nos sirve. ¿Listo? Entonces existen cuatro tipos de ARN. Entonces está el ARN lineal, que es una base, pues como les decía hace un momento, monocatenaria, que es esta que ustedes pueden ver aquí. Es una base completamente lineal que no va a tener ningún tipo de complemento, que cada 3 aminoácidos va a denominar o va a traducir algo que se denominan como los codones, y que a través de esos codones va a buscar enlazar por parejas. Entonces ese ya será el ARN mensajero, que es este ARN que cuando ustedes se fijan aquí, y voy a ampliar nuevamente la imagen para que ustedes puedan ver este espacio, fíjense que aquí la guanina se va a enlazar con la citosina, ¿listo? Esta uracila se va a enlazar con la adenina y esta guanina nuevamente con la citosina, y lo que va a hacer cada secuencia de esas o cada par de esos es buscar por afinidad con quién se tiene que aparear, o es decir, o con quién se tiene que emparejar para poder organizar toda la secuencia bicatenaria del ADN. Bien, pero este proceso entonces implica que se va a generar un ARN que es el que empieza a generar esta copia del ADN y los transporta hasta este sitio donde dice ribosomas, que es donde se sintetizan todas las proteínas, para que el ARN transferente una todos los aminoácidos, es decir, cada secuencia de aminoácidos van a traducir cada secuencia de bases nitrogenadas va a traducir un aminoácido, y con cada aminoácido que se comienza a enlazar va a formar una secuencia de proteínas. Esa secuencia de proteínas que se empieza a formar, la ventaja y lo que va a tener ahí es que va a comenzar a traducir unas series de características individuales para cada organismo, de tal manera que va a proporcionarle a cada célula una función muy específica, hasta que finalmente todo este ARN ribosómico asocia las proteínas y termina formando los ribosomas, que son los encargados de fabricar incluso hasta los mismos organelos. Bien, entonces
Toda esta parte es importante, ¿por qué? Porque esta es la manera de entender por qué existen células que tienen mayor cantidad de organelos que otros. Esto no quiere decir que las células no tengan ciertos organelos y otras sí, pero les pongo el ejemplo. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? ¿Cuál es la función, porfa? Recuérdenmela. Mandar oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿no? Esa es la primera función. Segunda función. Póngalo en el altar. También contienen ADN, ¿no? Todo contiene el ADN, todo dentro de nuestro cuerpo contiene el ADN. Entonces pongámoslo, primera función. Toda función tiene una función antagónica. Es decir, el compañero me dice, transporta oxígeno ¿al qué? Transporta oxígeno al resto del cuerpo. Si transporta el oxígeno, ¿cuál será la función antagónica? ¿Transportar qué? Transportar dióxido de carbono. Claro, entonces tiene la función antagónica de llevarle el dióxido de carbono. ¿Qué otra función tiene? Si lleva el oxígeno, ¿qué otra cosa tendrá que llevar? ¿Ah? La hemoglobina. La hemoglobina es el grupo que constituye la sangre. O sea, quiere decir que esa no la va a transportar, sino que va a ser una proteína característica un grupo característico de la estructura de la sangre. O sea, esa no tendría nada que ver ahí. ¿Qué otra cosa? ADN, ¿no? Creo. No, el ADN ya está ubicado en todos los cuerpos, pero ¿qué otra cosa transportan los glóbulos rojos? Creo, no sé, no estoy seguro, pero creo que también ¿Plaquetas? nutrientes. Claro, los Proteínas nutrientes. Ah, bueno, listo. Si transporta los nutrientes, proteínas, solamente proteínas. No, no como tal, No, pero pues. como tal, o eso sea, todo tipo de transporta nutrientes, sí, transporta carbohidratos, transporta lípidos, fosfolípidos, transporta glucoproteínas, transforma apolipoproteínas, transporta ácidos grasos, colesterol, ésteres de colesterol, o sea, todo eso lo transporta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, si transporta todo eso, ¿por qué no produce sino 2 ATPs? Y el resto de células, como mínimo, hasta el ciclo de Krebs, producen de 28 a 32 ATPs. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no produce tanto ATP? ¿Y por qué no consume ella todo solito? ¿Por qué creen? Rápido, muchachos, denme así sea una idea. Pues porque ellos, supongo que porque sigan. o sea, ellos no hacen energía, ¿no? Sino que, por decirlo de alguna forma, transmiten el medio para producirla. Sí, exacto, ellos transportan, no es que transmiten, transportan el medio para que las demás células produzcan energía. Listo. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo con eso. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. Si ellas si ellas transportan el medio para que los demás, o son el medio de transporte para que las demás células puedan producir energía, las mitocondrias, que son las encargadas de producir energía, en los glóbulos rojos, ¿habrá muchas o habrá pocas mitocondrias? Pocas. ¿Por qué pocas? Porque supongo que si ellos son el medio para que las demás pues puedan expandir, por decirlo así, las proteínas que ellos producen, entonces entre menos produzcan ellas, más podrán llevar. Exactamente. Bien, entonces, ¿les quedó claro a todos?
Mejor no lo puedo haber explicado. Mejor explicación no he recibido en ningún grupo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Entendieron todos? Sí, señor. Si el glóbulo rojo, si el glóbulo rojo tuviera muchas proteínas y tuviera muchos lisosomas, pues lo que haría sería, por las mitocondrias, metabolizar todos los carbohidratos y por los lisosomas, metabolizar todas las proteínas y hasta ahí llegaron. O sea, no habría órganos glucodependientes que sobrevivieran a ese tipo de sistemas porque pues finalmente el cerebro, que es un órgano glucodependiente, pues se vería afectado porque una sola célula de glóbulo rojo que consuma toda la energía, pues es una cantidad de energía que le deja de llegar a este tipo de células que son dependientes precisamente de este tipo de biomoléculas. Entonces, esa es la importancia y esto es lo que tiene que ver aquí. Yo no puedo hablar, o mejor dicho, yo no puedo decir que todas las células del cuerpo sean iguales, algunas tienen mayor número de organelos que otros. En el caso, por ejemplo, de los glóbulos blancos, los lisosomas son los encargados de degradar algunas especies de proteínas, o bueno, perdón, la mayor cantidad de proteínas que entran al cuerpo. Los glóbulos rojos tendrán alta cantidad de proteínas o tendrán baja cantidad de proteínas, perdón, los glóbulos blancos tendrán alta cantidad de lisosomas o tendrán baja cantidad de lisosomas. Glóbulos blancos, les estoy preguntando. ¿Alta cantidad o baja cantidad de lisosomas? A ver si alguien me está contestando por el chat. Pues altas, ¿no? Altas cantidades de Muy altas. lisosomas, claro, no es que ellos lo que necesitan es principalmente que toda esa cantidad de virus o de bacterias, virus como el coronavirus que están ingresando al cuerpo, pues los puedan atacar. Entonces, los glóbulos blancos también necesitan un entrenamiento. ¿Cuál es ese entrenamiento? Cuando ustedes, por ejemplo, al nacer, cuando tienen los 2, 3, 4 y 5, 6 meses, no sé, yo no me acuerdo bien cómo es que dice la canción, y al año y medio y a los 5 años, usted recibe unas dichosas vacunas que lo que le están encargando de entregarle a usted son unas pequeñas muestras de unos virus para que el glóbulo blanco se entrene y entienda cómo atacar a ese tipo de microorganismos que estén ingresando al cuerpo. Es decir, que nosotros en algún momento, si recibimos el COVID-19, pues vamos a tener esa enfermedad activa dentro de nuestro cuerpo y en algún momento el cuerpo tendrá que desarrollar como una especie de mecanismo de defensa para que tan pronto entre el virus sepa cómo atacarlo. Bien, listo. Entonces, se denomina como ácido, pero ya lo habíamos dicho porque tenemos entonces a este señor ácido que es el ácido fosfórico, que es un ácido que está conformado por tres hidrógenos con 4 oxígenos y un fósforo. Entonces normalmente este ácido fosfórico cuando yo lo paso a sal se denomina como el ácido, como el ion fosfato. Ese ion fosfato pasa por un proceso digamos, de eliminación de todos esos iones ácidos que son el hidrógeno y genera una solución amortiguadora. Por eso es que a pesar de que es un ácido lo que tenemos dentro de nuestras células, no termina calcinando a la célula porque este es un ácido que tiende a generar una constante de equilibrio muy cercana al número 7. ¿Por qué genera una constante de equilibrio muy cercana al 7 y no es peligrosa para nosotros? Alguien que me recuerde eso. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué genera una constante de equilibrio cercana a 7 y no es peligrosa para nosotros? Porque si mal no estoy, el pH de la célula, si mal no estoy, está cercano a 7, ¿no? Claro, perfecto. Entonces el pH a nivel celular, el pH a nivel organísmico, en el caso de nosotros, es un pH que es relativamente neutro, es muy cercano a la neutralidad y por esa misma neutralidad requiere de un ácido que tienda a generar una sustancia buffer o una sustancia amortiguadora neutra. Ese es el caso del ácido fosfórico, por eso es que la producción de fosfatos, por ejemplo, exuberantes, y se los había explicado yo en la clase de bioquímica del periodo pasado, la producción de fosfatos para un medio vegetal
es un sistema que le va a producir alta capacidad de crecimiento y por eso es que se van desplazando cualquier cantidad, o se va desplazando cualquier cantidad de agua en los recursos hídricos a través de la producción de algas, porque todas esas algas lo que hacen es recoger todo ese ácido fosfórico y utilizarlo para replicar sus cadenas de ADN y replicar su crecimiento. Entonces fíjense que por esa misma razón lo estamos utilizando ahí, ¿vale? Entonces es muy pero muy neutro este tipo de ácido fosfórico, por eso él funciona como estructurante para este tipo de cadenas. Si encontráramos otro tipo de ácidos, muy posiblemente también podría funcionar y generaríamos una especie de mutación, pero pues eso es obviamente una teoría que existiría sobre vida en otros planetas incluso. Bien, entonces, bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Entonces estas mismas que están aquí representadas, ya las habíamos mencionado, algunos compañeros ya lo habían mencionado por ahí, que son la adenina, la guanina, la citosina, la uracila y la timina, ¿vale? Este tipo de aminoácidos van a constituir dos tipos de bases, entonces mírenlas muy bien ahí. Me está diciendo que yo tengo dos tipos de bases, unas que son pirimídicas y otras que son púricas o purinas. Bien, esas purinas fíjense que utilizan el nombre para utilizar una secuencia de proteínas que son altamente nutrientes o generan una secuencia de proteínas que funcionan, digamos, de una buena fuente de nutriente en especial para los perros. Entonces por eso es que la fabricación de purina se tiene que dar principalmente a través de estas dos bases nitrogenadas que están ahí. Bien, entonces dentro de las bases nitrogenadas, fíjense que aquí me está entregando una clasificación y me está diciendo que una citosina o una timina y un uracilo tienen una base pirimídica en donde hay un nitrógeno, ¿sí? Y ese nitrógeno que está aquí presente me va a formar una sola estructura de un solo ciclo junto con un ácido carboxílico. Fíjese que aquí están los ácidos carboxílicos, doble enlace con el oxígeno, doble enlace con el oxígeno, doble enlace con el oxígeno, pero que aquí lo vamos a denominar como una amida. Entonces por eso el nombre de pirimidina. O sea, esta D significa que hay una amida en la que está presente un ácido carboxílico enlazado a un grupo nitro. Entonces, perdón, a un grupo amonio. Entonces aquí está presente. Listo, mientras que en las en las purinas solamente voy a tener unas estructuras que aparentemente son más complejas, que tienen dos anillos, una base de 6 carbonos junto con una base de 5 puntas, en donde dos de ellas van a ser nitrógenos, como están presentadas acá, y cada una de ellas va a enlazar o va a formar un enlace con la base contraria. Es decir, que una base de pirimidina se va a enlazar con una base de purina para que puedan formar la estructura del ADN o para que puedan formar la estructura del ARN. Entonces, esta es la manera en la que se enlazan y me está diciendo aquí que yo tengo unos centros activos. En el caso de que son las pirimidinas, voy a tener la base nitrogenada como el centro activo y en las bases púricas voy a tener también, bueno, aquí tengo dos centros activos, uno que es el carboxilo y otro que es la base nitrogenada, y aquí voy a tener como tal la base nitrogenada, que siempre va a ser la parte que va a estar activa. Entonces fíjense que aquí se van a formar enlaces covalentes carbono-nitrógeno, carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno y fosfato-oxígeno. ¿Cómo se enlazan entonces? A través de la doble hélice del ADN, que fue descubierta por James Watson y Francis Crick en 1953, pero que finalmente termina descubriendo la base bicatenaria y la forma enrollada la termina descubriendo Rosalind Franklin, quien a través de un experimento radioactivo bombardea una pequeña muestra de ADN y lo que hace es identificar que existen una serie de bases entrelazadas. Entonces ella es la que como tal descubre, pues ellos dicen que tiene una base de ADN y son los primeros que tiene, una base bicatenaria, pero realmente la que descubre cómo está organizada esa base bicatenaria es Rosalind Franklin, y a pesar de que en la mayoría de los libros no la mencionan, por lo menos en este tipo de descubrimientos sí hay que tenerla muy en cuenta porque ella es una de las principales mujeres en este tema del ADN. ¿Listo? Estas interacciones generan entonces interacciones electrónicas, y fíjense muy bien entonces de qué manera se van a enlazar aquí. Entonces les voy a aumentar un poco la imagen. Entonces me está diciendo que una adenina se enlaza con una timina y una citosina con una guanina. Entonces aquí voy a tener también exactamente el mismo enlace, y fíjense que es una pirimídica por una púrica y una púrica por una pirimídica. Esta base va a formarse por medio de ¿quién? Por medio de un extremo de enlace o por medio de un esqueleto, que es el esqueleto de la desoxirribosa fosfato. O sea, quiere decir que el borde externo de la cadena de ADN va a estar conformado por un fosfato
ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, y hacia la parte interna esos puentes del ADN son formados por la adenina y la timina o por la citosina y la guanina. Entonces fíjense ustedes que ahí están especificados quiénes son cada uno de ellos y de qué manera yo puedo entonces tener en cuenta esos enlaces, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, señor profe. Listo. ¿Sí ven Sí, este señor. oxígeno que tiene aquí una carga negativa? Este, que estoy moviendo acá. Ah, espérenme. Este que estoy señalando acá. ¿Sí ven este señor. oxígeno que está ahí? Señor. Alrededor de ese oxígeno es que cada tres oxígenos, 1, 2 y 3, voy a enlazar aquí un aminoácido y ese aminoácido me va a codificar toda una secuencia de proteínas. Y esas proteínas son las que voy a utilizar para ciertos procesos biológicos. Es decir, que el ARN o el ribosoma le va a decir a esta cadena de ADN, hey, mire, ustedes tienen que producir mitocondrias, pero acuérdese que usted es una célula neuronal, por lo tanto usted tendrá que producir más mitocondria porque usted es un órgano glucodependiente y tiene que producir altas cantidades de energía. ¿Sí me hice entender con eso? Son estos tres, cada tres. Este y este va a codificar una proteína, un aminoácido, y con base en ese aminoácido le va a decir, produzca esto que es lo que usted va a necesitar, produzca este organelo que es el que va a necesitar, produzca tal hormona porque la va a necesitar, produzca tal enzima porque la va a necesitar. ¿Listo? Profe, ya se acabó la clase y tenemos que llamar a lista. Listo, y 46. No se preocupen cuando ustedes se vayan retirando. Aquí me queda el registro guardado de quienes están y con mucho gusto entonces yo ya voy poniéndoles aquí la asistencia, ¿vale? Entonces si quieren, tranquilos, no hay ningún problema, se pueden retirar y porfa, la próxima, cuando ya vean ustedes que se está acabando, entonces no hay ningún inconveniente, haces la misma interrupción, si quieres la puedes hacer tú regularmente, Yalef, y le puedes decir, finalmente la clase se acaba a las 45, estamos pasados 2 minutos, qué pena con ustedes, pero bueno, ya alcanzamos a terminar este tema. ¿Listo? Chao, mucho juicio. Chao, profe. Vale, chao. Chao, profe. Chao, juiciosos.